El día que Said elija a esta familia y lo va a elegir, vas a salir de aquí con menos de lo que trajiste. Por favor, no digas eso. Basta, madre. Lo digo por su bien. Una mujer embarazada en el pasillo del hotel más lujoso de Dubái. Su suegra apuntándole el dedo al vientre de 8 meses, diciéndole que nunca iba a pertenecer a esa familia. Lo que no sabía era que el jeque lo había visto todo, a su propia madre, humillando a la mujer que cargaba a su hijo. El Palacio Al Zahra no era un hotel, era una declaración. Antes de entrar ya te decía quién eras. Las puertas principales medían 4 metros de altura. Bronce macizo con incrustaciones en oro de 24 quilates, pulidas cada mañana por manos que nunca dejaban huella. Afuera, el asfalto de Dubái acumulaba 42 grados. Adentro, el aire acondicionado caía sobre la piel como seda fría, cargado con el perfume oficial del hotel, Eau de Omán mezclado con sándalo de Mysore, una fragancia encargada exclusivamente para el Palacio Al Zahra y que no existía en ningún otro lugar del mundo. Hana cruzó esas puertas con 7 meses de embarazo y los tobillos hinchados dentro de sus zapatos planos. Cada paso sobre el mármol Calacata resonaba en el vestíbulo como si el edificio llevara la cuenta. Las lámparas Baccarat sobre su cabeza, 16 metros de cristal tallado que costaban más que la mayoría de los apartamentos de la ciudad, proyectaban una luz dorada que no perdonaba nada. Empleados de blanco impecable sonreían con esa precisión milimetrada que solo se aprende después de años de entrenamiento. Hana los conocía a todos de nombre, y ninguno la miró a los ojos esa mañana. Eso ya lo decía todo. Apoyó una mano sobre el vientre sin darse cuenta. El bebé se movió, un pequeño golpe desde adentro, como si también sintiera lo que ella sentía. Siguió caminando hacia el 3er piso. El salón privado de la familia Al Nasser no aparecía en ningún plano del hotel. Los huéspedes no sabían que existía. Hana lo conocía porque Said se lo había mostrado una noche, hace 2 años, cuando el mundo todavía era otro. Abrió la puerta. Gesa Al Nasser la esperaba sentada a la cabecera de una mesa de roble lacado con acabados en latón dorado, espalda recta como siempre, vestida de negro como siempre, con esa presencia que llenaba las habitaciones sin necesitar levantarse. A su derecha, el doctor Karim Mansour, el abogado de la familia desde hacía 20 años. No levantó la vista cuando Hana entró. Tenía un bolígrafo Montblanc en la mano y lo hacía girar entre los dedos una y otra vez, como si la reunión ya lo aburriera antes de comenzar. A su izquierda, una mujer que Hana sí reconoció, Leila Al-Rashid, columnista, árbitro del Círculo Social de Dubái, con 180.000 seguidores y la reputación de no guardar un secreto ni bajo tortura. Leila Al-Rashid sonrió cuando Hana entró, una sonrisa pequeña, del tipo que significa, ya sé cómo va a terminar esto. Nadie se levantó. Siéntate, dijo Gesa, debes estar agotada. El debes estar agotada no era compasión, era una observación. Del tipo que señala sin señalar, que dice, mira el estado en que llegaste sin pronunciar las palabras. Hana se sentó. Sobre la mesa había una carpeta con el sello dorado del Palacio Al Zahra, gruesa. Gesa la empujó hacia ella con 2 dedos, como si no quisiera contaminar sus sortijas con el contacto. Es un acuerdo, dijo Gesa, uno que protege a todos. Hana no la tocó. El niño tendrá todo, continuó Gesa. Educación, futuro, estabilidad. La voz de Gesa era de esas voces que nunca suben, nunca necesitan subir, suave como el perfume del hotel, y exactamente igual de penetrante. Pero no llevará nuestro apellido. Las palabras ocuparon el espacio de la sala como el humo ocupa una habitación cerrada. Hana sintió el golpe en el centro del pecho, no en el orgullo, más hondo.
en el lugar donde una mujer guarda lo que más quiere proteger. Miró la carpeta. No la abrió. ¿Y Said?, preguntó. Said está en Ginebra. ¿Lo sabe él? Said, dijo Gesa, tiene responsabilidades que no pueden interrumpirse por cada situación emocional que surge. Cada situación emocional. Hannah repitió las palabras en silencio. Su hijo era una situación emocional. El doctor Mansur abrió la carpeta sin que nadie se lo pidiera. Giró la primera página hacia Hannah con esa eficiencia de quien ha hecho esto antes, muchas veces. El número escrito en la parte superior, en cifras y en letras, para que no hubiera dudas, era una cantidad que le habría cambiado la vida a su madre. Eso fue exactamente lo que le dolió. ¿Hasta cuándo tengo para responder?, preguntó Hannah. Hasta el viernes, dijo Gesa. Después de eso las circunstancias serán distintas. Leila al-Rashid tomó su teléfono de la mesa. Lo hizo despacio, sin apresurarse, como quien guarda algo que ya tiene en la memoria. Hannah lo vio, se puso de pie. Voy a llamar a Said. Puedes, dijo Gesa, pero perderás el tiempo. Hannah tomó su bolso. Caminó hacia la puerta con esa lentitud, que no es debilidad sino lo contrario, la lentitud de quien se niega a correr cuando quieren verla huir. Salió al pasillo, y Gesa salió detrás de ella, sin el abogado, sin Leila al-Rashid, solo ella, en el pasillo del tercer piso. Con esa voz que ya no necesitaba ser suave porque no había nadie mirando. «Para». Hannah se detuvo, no por obediencia, por algo más instintivo. El tono de Gesa en ese momento no era el de los salones, era otro tono, más viejo, más sin máscara. Se giró despacio. Gesa estaba a 2 metros, el negro eterno, las perlas Mikimoto, pero los ojos distintos, sin la precisión calculada de adentro, con algo que llevaba 25 años guardado y que el pasillo vacío había dejado salir. «Escúchame bien», dijo Gesa, la voz baja pero cada palabra colocada como un peso. «Tú no eres la primera que cree que este apellido es alcanzable, y no vas a ser la última que aprenda que no lo es». Levantó el dedo. Apuntó directo al vientre de Hannah. «Ese niño puede nacer, puede crecer, puede tener todo lo que necesite». Una pausa. «Pero esta familia no va a ser destruida por alguien que no pertenece a ella». Hannah no bajó la vista. Tenía la mano sobre el vientre, no para protegerse, para no temblar. «¿Y si le preguntamos a Said?», dijo Hannah, voz quieta, «si yo pertenezco o no». Gesa abrió la boca y no llegó a responder, porque al fondo del pasillo la puerta se abrió. Said, con el abrigo del vuelo de Ginebra todavía puesto, el nudo de la corbata torcido, los ojos que tardaron menos de un segundo en leer la escena completa. Su madre, con el dedo apuntado. Hannah, con la mano sobre el vientre. El pasillo del tercer piso del Palacio Al-Zahra como escenario de algo que nadie debería haber visto, pero él lo vio. Todo. Gesa bajó el dedo despacio, se giró hacia su hijo. «Llegas en mal momento», dijo. Said no respondió. Cruzó el pasillo. Se puso entre los dos. No tocó a nadie. Solo se colocó ahí, en ese espacio entre su madre y Hannah, con esa calma que era la única respuesta que importaba. «Hannah», dijo, sin apartar los ojos de Gesa, «espérame abajo». Hannah lo miró un segundo. Luego caminó hacia las escaleras sin decir nada. Said se quedó solo con su madre en el pasillo. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó. Gesa no respondió. «¿Cuánto tiempo, madre?». El silencio del tercer piso del Palacio Al-Zahra era diferente al de los salones, más honesto. Sin lámparas, bacarat, ni oud de Omán que lo suavizaran. Solo 2 personas. Y una verdad que ya no cabía en ningún sobre. Said entró al salón. Vio la carpeta abierta sobre la mesa.
Tomó la primera página. Leyó el número escrito en cifras y en letras. Algo en su cara cambió. No fue rabia inmediata, fue algo más difícil, el reconocimiento de alguien que entiende, demasiado tarde, que estuvo mirando al lado equivocado durante demasiado tiempo. «Madre, es lo necesario», dijo Gesa. Said dejó la carpeta sobre la mesa y bajó a buscar a Hannah. La encontró en la acera frente al hotel, 42 grados contra la piel. El peso del bebé tirando hacia adelante. Los tobillos pulsando dentro de los zapatos, las manos sobre el vientre, respirando. «Hannah». Ella no se giró de inmediato. «Necesito que sepas», dijo Said, «que lo que acabas de ver no va a volver a pasar». Hannah tardó un momento, luego se giró hacia él. «Lo has dicho antes», respondió, voz sin temperatura, sin rabia, que era peor que la rabia. De otras maneras, en otros momentos. Y fue en ese instante, parada en la acera frente al Palacio Al-Zahra, con las manos sobre el vientre, cuando lo recordó. Su madre. Una tarde en el apartamento de Deira. Hannah tendría 8 o 9 años. Samira miraba por la ventana con esa expresión que tenía a veces, esa expresión que Hannah nunca supo nombrar de niña y que ahora reconocía perfectamente. Era la expresión de alguien que perdió algo que no puede recuperar. Hannah le había preguntado, «¿En qué piensas, mamá?», y Samira había respondido muy bajito, casi para sí misma, «En un lugar que olía a sándalo y a mentiras». Hace menos de 2 horas, Hannah estaba parada sobre mármol Calacata, respirando oud de Omán. Ahora estaba parada frente a una puerta de madera con la pintura descascarada, buscando las llaves con los dedos torpes, sintiendo el peso del bebé empujar hacia adelante como si también él quisiera entrar. Eso es lo que hace Dubái con los que no tienen poder. Te pone el lujo a 2 kilómetros y te enseña exactamente lo que no eres. El apartamento de Samira en Deira olía a cardamomo viejo y a tela que no se había aireado en meses. No era un mal olor, era el olor de una vida guardada, de una mujer que cocinaba con las ventanas cerradas porque el vecindario era ruidoso y el silencio era suyo y de nadie más. Hannah apoyó la mano en el marco de la puerta antes de encender la luz. Necesitaba un segundo, solo un segundo. El apartamento la recibió exactamente como lo había dejado. La alfombra roja que Samira había comprado en un mercado de Sharjah cuando Hannah tenía 4 años, tan descolorida ahora que el rojo era casi rosa. El sofá de tela verde con el cojín bordado en el lado derecho. Siempre el lado derecho, porque ese era el lugar de Samira, el único lugar donde se sentaba cuando veía televisión, o cuando rezaba, o cuando simplemente se quedaba mirando la pared sin decir nada. Hannah se sentó en ese lugar, no en el suyo, en el de su madre. Cerró los ojos, intentó no pensar en la carpeta sobre la mesa del Palacio Al-Zahra, en el número escrito en letras, en la cara de Leila Al-Rashid, guardando todo en la memoria. No podía procesar eso todavía. Necesitaba entender otra cosa primero. Se levantó y fue hasta la repisa junto a la ventana. El rosario era de madera de olivo, traído por una vecina que había hecho la peregrinación a Jerusalén cuando Hannah era pequeña. Samira lo usaba los viernes por la mañana, sentada en el cojín bordado, con los ojos cerrados y los labios moviéndose sin sonido. Hannah siempre se preguntó qué le pedía a Dios con tanta constancia. Ahora lo entendía. Le pedía que el secreto no la alcanzara. Las 2 fotografías estaban en marcos de latón oxidado. La primera era Hannah a los 6 años, en un jardín que no reconocía. Vestido amarillo, sandalias blancas, sonrisa de niña que todavía no sabe que el mundo puede hacer daño. La segunda era Samira, joven,
muy joven, con el cabello recogido en un moño bajo y un uniforme que Hannah tardó 3 respiraciones completas en identificar. Blanco, con bordado dorado en el cuello, el logo en el bolsillo derecho. El logo del Palacio Alzara. Hannah sintió algo moverse dentro de ella que no era el bebé. Su madre había trabajado ahí. Lo había sabido siempre de una manera vaga, incompleta, la forma en que sabes cosas que nadie te explicó pero que están ahí, flotando. Pero verlo así, en fotografía, con el uniforme puesto y esa sonrisa que Hannah recordaba de antes de que todo cambiara. Detrás de Samira en la foto había un hombre, solo un brazo, una manga de traje oscuro, una mano sobre el hombro de su madre con una familiaridad que no era profesional. ¿De quién era esa mano? Buscó más, abrió cajones, movió ropa, revisó la caja de zapatos arriba del armario. Encontró facturas viejas, cartas de Marruecos, una libreta de ahorros con saldo cero. Fue al dormitorio. Debajo de la cama, detrás de una maleta que no se había abierto en años, había una caja de cartón, sin etiqueta, sellada con cinta adhesiva amarilla por el tiempo. Hannah la sacó con dificultad. El bebé protestó. Ella respiró despacio y la abrió. Adentro había un sobre de color crema con el borde amarillo de los años. Lo abrió. 3 cosas: un papel doblado, una fotografía y algo envuelto en tela de algodón azul. Tomó la fotografía primero. Era el jardín interior del Palacio Al-Zahra, la fuente central, las bugambilias blancas que Hannah había visto cientos de veces desde las ventanas del hotel, y en una mesa frente a la fuente, 2 personas sentadas frente a frente, Samira y Khalid Al-Nasser, el padre de Said. Hannah lo reconoció inmediatamente por el retrato que colgaba en el pasillo principal del hotel, por la misma mandíbula de Said, por esa presencia que en la foto se sentía incluso en papel. Sonreían los dos. No era una sonrisa de trabajo, era la sonrisa de 2 personas que se sienten a salvo. Hannah bajó la fotografía muy despacio y la apoyó sobre la colcha. Tomó el papel. Letra masculina, inclinada hacia la derecha. Samira, no te olvido. Lo que te hicieron no fue justo. Algún día la verdad saldrá. Espera, sin firma, sin fecha. Lo que te hicieron. Hannah leyó la línea 3 veces y cada vez pesó más. Tomó lo que quedaba envuelto en la tela azul. Lo desenvolvió con cuidado, despacio, como si supiera que lo que había adentro no admitía prisa. Era un colgante, una luna creciente de plata fina, del tamaño de una moneda pequeña, con una piedra azul en el centro, el mismo azul oscuro del mar de noche, desgastada en los bordes, pero todavía viva. Hannah lo sostuvo entre el índice y el pulgar. Era antiguo. Se notaba en el peso, en el tacto suave del metal trabajado a mano. Lo sujetó por la cadena y lo levantó. Y algo en ella decidió, sin pedirle permiso al miedo, sin consultarle al sentido común. Lo colocó alrededor de su cuello. El metal frío cayó sobre su pecho y quedó justo sobre el esternón. Frío primero, luego tibio, luego caliente con el calor del cuerpo. El corazón le latía directamente debajo, como si el colgante hubiera estado esperando exactamente ese lugar durante 25 años. Hannah cerró los ojos. ¡Mamá! Afuera, el sol de Dubái se ponía naranja sobre los tejados de Deira. Fue entonces cuando escuchó los pasos. En el pasillo del edificio, lentos, deliberados, que se detuvieron exactamente frente a la puerta del apartamento. Hannah no respiró. 3 segundos, 4, 5, nadie tocó. Pero debajo de la puerta, deslizado en silencio sobre el suelo de cemento, apareció un sobre, sin nombre, sin remite, solo una línea escrita a mano en el frente. Lo que buscas ya te estaba buscando a ti. A las 7 de la mañana,
Said al-Nasser entró a la sala de juntas del Palacio Al-Zahra y canceló la reunión de directivos con 3 palabras: reagéndenlo todo. El director de operaciones abrió la boca. Señor, los inversores de Abu Dhabi llegan a las... Reagéndenlo. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Said al-Nasser había aprendido desde niño que el poder real no grita. El poder real habla una sola vez. Los asistentes recogieron sus carpetas en silencio. El director de operaciones marcó su teléfono antes de salir. En 2 minutos, la sala estaba vacía. Said se quedó solo frente a la ventana que daba al jardín interior del hotel. La fuente central estaba encendida. El agua caía sobre piedra caliza en ese sonido continuo y perfecto que el hotel había diseñado para que los huéspedes se sintieran en paz. Él no se sentía en paz. Tenía el nombre de una mujer en la cabeza que no lo dejaba trabajar. Samira, la madre de Hannah, una mujer que había trabajado en este hotel, en este jardín, y que había desaparecido de su historia como si nunca hubiera existido. Bajó a buscar a Rashid. Lo encontró en la conserjería del primer piso, acomodando los periódicos del día con esa meticulosidad de quien lleva 30 años haciendo lo mismo y todavía le importa hacerlo bien. Rashid. El anciano levantó la vista y algo cruzó su cara. Algo que duró menos de 1 segundo, pero que Said, que había aprendido a leer personas antes de aprender a leer documentos, captó perfectamente. Reconocimiento. Buenos días, señor Al-Nasser. Necesito que me hables de Samira Hassan. Rashid puso el periódico sobre el mostrador, despacio, sin apresurarse, con la calma de alguien que está eligiendo cada movimiento. Samira, no me hagas repetirlo. El anciano juntó las manos sobre el mostrador. Era una buena empleada, dijo, del departamento de eventos, trabajadora, discreta. ¿Qué le pasó? Se fue. Rashid. El anciano sostuvo la mirada de Said durante 3 segundos. Luego la bajó. No soy la persona indicada para... Llevas 30 años en este hotel, dijo Said. 30 años. Has visto nacer y morir 2 generaciones de mi familia en estos pasillos. No me digas que no eres la persona indicada. Rashid apretó los labios. Luego dijo, muy bajito, casi sin querer, el jardín interior. Ella siempre trabajaba con vista al jardín. Fue todo. Pero fue suficiente, porque ella siempre no era el lenguaje de alguien que apenas recuerda a una empleada de hace 25 años. Era el lenguaje de alguien que todavía la ve ahí cuando mira por la ventana. La señora Fatima, dijo Rashid antes de que Said pudiera presionar más. Trabajó con ella. Está jubilada en Jumeirah. Ella puede contarte más. Said anotó el nombre y bajó al sótano. El archivo del Palacio Al-Zahra estaba al final de un pasillo de cemento sin ventanas. Hacía calor ahí abajo. Un calor seco, quieto, el calor de un lugar donde el aire no se mueve desde hace mucho tiempo. Olía a papel viejo y a algo más difícil de nombrar, algo metálico, casi dulce, que Said no supo identificar en ese momento. Lo entendería después. Era el olor del tiempo que se pudre cuando nadie lo ventila. Buscó durante casi 2 horas. Las cajas estaban ordenadas por año y departamento, con esa eficiencia de quien archiva cosas que no quiere encontrar, pero tampoco quiere destruir. La carpeta de Samira Hassan era delgada. Samira Hassan, personal de eventos, 1998-2000. Said la abrió sobre una caja de cartón que usó como mesa. Contrato de trabajo, fecha de inicio, marzo de 1998. Evaluaciones de desempeño, excelente, excelente, excelente. 3 años de excelente. Luego, una carta de terminación, una sola hoja,
sin motivo especificado, sin el sello del Departamento de Recursos Humanos, sin la firma del director del hotel. Solo una firma. Said la conocía de memoria. La había visto en documentos toda su vida. Hessa al-Nasser, su madre. Él calculó la fecha sin querer, los números cayendo solos. Julio del 2000. Su padre murió en mayo del 2000. 2 meses. Khalid al-Nasser muere y 2 meses después su esposa firma personalmente la carta de terminación de una empleada del departamento de eventos. Sin motivo, sin proceso, sin que nadie más lo autorice. Said apoyó la carta sobre la caja y se quedó mirándola. Respiró el aire metálico del sótano. Había algo más en la carpeta. Una foto pequeña, en blanco y negro, metida entre las páginas como si alguien la hubiera guardado ahí, sin pensar o sin querer que la encontraran, o las dos cosas a la vez. Samira en el jardín interior, la fuente al fondo, las bugambilias blancas, y a su lado, su padre, Khalid al-Nasser. No estaban posando. La foto era de alguien que los estaba mirando sin que ellos supieran. Samira tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia él. Khalid tenía una mano apoyada en el respaldo de la silla de ella. No era la postura de un jefe con su empleada. Era la postura de 2 personas que se conocen de verdad. Said guardó la foto en el bolsillo interior del saco. Subió del sótano. Cruzó el vestíbulo sin mirar a nadie. Subió al 3er piso. Llegó al despacho de su madre. Hessa estaba tomando té junto a la ventana con esa postura permanentemente perfecta que tenía incluso cuando no había nadie mirando. Lo miró entrar sin decir nada. Esperó. Said sacó la foto del bolsillo. La puso sobre el escritorio. Samira y Khalid, juntos, en el jardín del hotel. Hessa al-Nasser bajó la taza de té con una lentitud que no era calma. Era control. El tipo de control que se ejerce cuando por dentro algo se quiebra y por fuera no puedes permitirte que se note. Miró la foto. No la tocó. Y fue entonces cuando Hessa al-Nasser, por primera vez en décadas, no dijo nada. El gran salón del Palacio Al-Zahra esa noche era otra cosa. No era un salón, era un sueño construido con dinero real. Arreglos florales de 2 metros de altura en cada esquina, gardenias blancas y ramas de sauce importadas desde Holanda, frescas esa misma mañana, mesas con mantelería de lino belga bordado a mano, candelabros de plata Christofle, copas Riedel que atrapaban la luz de las arañas y la devolvían multiplicada. En el rincón norte, un músico tocaba oud en vivo, esa melodía que flota sin prisa y te convence de que el tiempo no existe. Las bandejas de los camareros cargaban Moet Blanc de Blancs en flautas de cristal soplado, y el sonido de esas flautas chocando suave era el idioma oficial de la noche. 500 personas vestidas como si compitieran por algo. Shalwars bordados en hilo dorado, vestidos de Eli Saab y Sugair Murad, que costaban lo que muchas familias de Deira ganaban en un año. Joyas que no necesitaban presentación, porque el brillo las presentaba solas. Hannah entró con Laila por la puerta lateral. Vestido verde oscuro, el colgante de luna en el cuello, los tobillos apretados dentro de los zapatos de tacón bajo que había elegido pensando en las horas de pie. El bebé, a sus 8 meses, le empujaba la tela hacia adelante con esa indiferencia absoluta que tienen los que todavía no saben en qué mundo van a nacer. Encontraron sus nombres en la lista. Encontraron sus asientos al fondo, mesa 12, junto a la puerta de servicio, desde donde se podía escuchar perfectamente el sonido de las bandejas entrando y saliendo de la cocina. «Es un error», dijo Laila. «No es un error», dijo Hannah, y se sentaron. La mesa principal estaba a 40 metros. Said estaba ahí,
Entre su madre y el director de un fondo de inversión emiratí, traje oscuro, la mandíbula que Hannah conocía de memoria. Reía con alguien a su derecha, esa risa breve y controlada que usaba en eventos como este, la risa de negocios, la risa que no dice nada. No miró hacia la mesa 12, o sí miró, y eligió no sostener la mirada. El narrador no te va a decir cuál de las dos fue, porque Hannah tampoco lo supo. Y esa incertidumbre era exactamente lo que Gesa había calculado, que Hannah dudara, que dudara de él, que se sintiera sola en una sala llena de gente. 40 minutos después, Mariam Al-Farouk se acercó a la mesa 12. No llegó con teléfono en mano, llegó con una copa de champán y una sonrisa que había practicado frente al espejo. Hannah. Le tomó la mano antes de que Hannah pudiera retirarla. «Qué valiente eres viniendo en este estado. Yo con ese vientre no me movía de casa, la verdad». Sonrió hacia el vientre de Hannah como si fuera un objeto de decoración. «Pero tú siempre tan decidida». «Es admirable, de verdad», soltó la mano de Hannah. Se fue con la misma copa y la misma sonrisa. Laila esperó 3 segundos. «Esa mujer acaba de insultarte en 2 frases y sonriendo». «Lo sé», dijo Hannah. Y tiene 200.000 personas leyéndola mañana. Fue entonces cuando el salón cambió de temperatura, no de golpe, de esa manera en que cambian las cosas importantes, con un movimiento pequeño que todos perciben sin entender por qué. Gesa Al-Nasser se levantó de la mesa principal. No lo anunció, no pidió permiso, se levantó con esa fluidez de quien ha ensayado cada aparición pública durante décadas y empezó a cruzar el salón. El músico seguía tocando, las conversaciones seguían, pero algo en el aire cambió. Las cabezas giraron despacio, una por una, como plantas siguiendo una luz. Gesa caminaba sin prisa, con ese negro eterno que usaba. Las perlas en el cuello, 3 hilos, Mikimoto, las mismas desde los años 90. Los zapatos que no hacían sonido porque el salón le pertenecía y los salones no hacen ruido a sus dueños. Calculó el trayecto para pasar por 3 mesas importantes antes de llegar a la 12. Saludó aquí, sonrió allá, tocó un brazo. Dejó su nombre flotando en el aire como el oud del músico y llegó. Se detuvo junto a la silla de Hannah. No se sentó. Quedarse de pie era el punto. «Qué alegría verte», dijo. «Viniste sola, ¿verdad? Qué valiente». El eco de Mariam no era coincidencia. «Vine con Laila», respondió Hannah. Gesa miró el vientre. Solo un segundo. Pero ese segundo fue una declaración. «Debes estar exhausta. Con lo avanzado que estás, estos eventos son tan largos». Se inclinó apenas hacia Hannah, como si fuera a decirle algo en confianza, y bajó la voz lo suficiente para que solo la mesa escuchara. «Nadie te hubiera juzgado por quedarte en casa». Hannah la miró y dijo, con voz completamente tranquila, lo suficientemente clara para que las 2 mesas vecinas escucharan sin esfuerzo: «Tiene razón, señora Al-Nasser, nadie me juzgaría. Por eso vine». Gesa sostuvo la mirada un instante. Luego sonrió. «Cuídate mucho», dijo, y se fue. Laila esperó a que Gesa estuviera lejos. «Acabas de decirle que no te importa lo que piense». «Frente a 4 mesas», confirmó Hannah. A las 11 de la noche, ya en el coche, Hannah marcó el número de Said. Él atendió al segundo timbre. «Hannah, iba a llamarte. El artículo ya está publicado», lo interrumpió ella. «Con mi foto, con mi vientre, sentada sola en la mesa 12 mientras tú reías en la principal». Silencio. «Escucha». «No». Voz quieta, firme, sin temperatura. «Escúchame tú». El coche avanzaba por Sheikh Zayed Road. Las luces de Dubái pasaban como un río dorado afuera de la ventana. «Nuestro hijo va a nacer en pocas semanas», dijo Hannah.
Y esta noche decidí algo. ¿Qué decidiste? Hannah apoyó la mano sobre el vientre. El bebé se movió. Si la próxima vez que nos humillen en público tú vuelves a no ver, no voy a esperar a que decidas mirar. Colgó. El despacho del notario Mahmoud Basri estaba en una calle del centro histórico de Dubái que los GPS a veces no encontraban. No era por accidente. El edificio tenía 40 años y lo sabía. Paredes de yeso amarillo pálido. Un ventilador en el techo que giraba despacio sin convencer a nadie. Sobre el escritorio, una cafetera eléctrica vieja y 2 tazas de porcelana con el borde desportillado. El olor de ese café, cardamomo oscuro, algo tostado, se mezclaba con el papel viejo de una manera que no era desagradable. Era exactamente lo opuesto al Palacio Al-Zahra. Basri tenía 80 años y los movía como si fueran un privilegio. Abrió el cajón inferior del escritorio sin apresurarse. Metió la mano adentro. Sacó el sobre con la delicadeza de quien saca algo que lleva décadas esperando el momento correcto. Lo puso sobre el escritorio. No lo empujó. Lo dejó en el centro, como si la distancia entre los dos fuera parte del protocolo. Su padre lo trajo personalmente, dijo, 4 meses antes de morir. Las instrucciones eran claras. Solo cuando su hijo tuviera un hijo, o estuviera a punto de tenerlo. Said leyó la carta en el parque junto al creek. 3 páginas. La caligrafía de su padre inclinada hacia la derecha. Leyó sobre Samira, sobre lo que su madre le hizo, sobre el silencio de 20 años que Khalid había elegido y que ahora le pasaba a él como una deuda con intereses. Dobló las hojas, guardó la fotografía en el bolsillo interior del saco y se quedó sentado frente al agua marrón del creek sin saber exactamente cuánto tiempo. Luego se levantó. Y no fue al hotel, fue al apartamento de Deira. No porque Hannah lo hubiera llamado, no porque tuviera un plan, solo sabía que necesitaba verla antes de cualquier otra cosa. El narrador puede decírtelo directamente. Said al-Nasser, que nunca hacía nada sin razón calculada, estaba caminando hacia una mujer embarazada en un apartamento pequeño de Deira sin saber exactamente por qué. Solo sabía que necesitaba. Tocó la puerta. Hannah abrió. Lo vio ahí con el abrigo del viaje todavía puesto, el nudo de la corbata torcido, los ojos que no estaban en modo reunión ni en modo jeque. Estaban en algo más difícil de clasificar. Hannah no abrió la puerta del todo. Se quedó en la soleira con el vientre de 8 meses entre los dos, como una realidad que ninguno de los dos podía ignorar. «No te avisé», dijo Said. «No», dijo ella. «Necesito contarte algo». Los ojos de Said se movieron hacia adentro del apartamento y volvieron a ella. «Pero primero necesito saber si estás bien». Hannah tardó un segundo. «Estoy bien», dijo, con esa voz que dicen las personas cuando están siendo honestas en un 70%. Hannah se hizo a un lado. Said entró. Se detuvo en el centro de la sala, miró la alfombra roja, el sofá verde, la repisa junto a la ventana y las fotografías. Sus ojos encontraron la segunda foto casi de inmediato. Samira joven con el cabello recogido, el uniforme blanco con el bordado dorado en el cuello, el logo del Palacio Al-Zahra en el bolsillo. Said se quedó muy quieto. Lo reconoció. Por supuesto que lo reconoció. Era el uniforme que llevaban los empleados del departamento de eventos en los años 90. Lo había visto en fotografías del archivo del hotel. Lo había visto en la carpeta delgada con el nombre escrito a mano. Samira Hassan, personal de eventos, 1998-2000. Se giró hacia Hannah. Ella lo estaba mirando. Y fue en ese momento, en ese apartamento pequeño con la luz de la tarde entrando por la ventana sin cortinas, cuando el bebé se movió. Hannah apoyó la mano sobre el vientre. Un gesto involuntario.
El gesto de siempre. Said miró esa mano y no se movió. Había menos de 1 metro entre los dos, y era la distancia más difícil que Said al-Nasser había tenido que cruzar en su vida. Más difícil que cualquier negociación, más difícil que entrar al despacho de su madre con la foto de su padre, porque cruzarla significaba algo que no podía deshacerse. «Encontré algo», dijo Said, la voz más baja de lo habitual. «Esta mañana, de mi padre». Hannah lo escuchó. Le contó sobre el notario Basri y el despacho de yeso amarillo. Sobre el sobre guardado durante 25 años. Sobre las 3 páginas de caligrafía inclinada que describían a una mujer llamada Samira con un respeto que dolía leer. Le contó que su padre la había querido, que no la había defendido, que se lo había confesado a un hijo que todavía no había nacido. Hannah escuchó todo sin interrumpir. Cuando Said terminó, el apartamento estaba completamente quieto. Hannah miró la foto de su madre en la repisa y dijo muy despacio: «Ella nunca me contó nada». Guardó todo eso sola. Los ojos no se movieron de la foto. No sé si lo hizo para no hacerme daño, una respiración larga, o para protegerme de algo que no podía controlar. Se giró hacia Said. «No sé cuál de las dos me duele más». Said no respondió, porque no había respuesta para eso. Hay preguntas que no se responden, que solo se acompañan. Y el narrador te dice algo que Said entendió en ese momento sin que nadie se lo enseñara. A veces lo correcto no es decir nada, es quedarse. Es no irse. Said se quedó 1 hora, sentados en el sofá verde con la foto de Samira, mirándolos desde la repisa y el bebé moviéndose de vez en cuando como recordándoles que el tiempo seguía. Cuando se levantó para irse, Hannah lo llamó por su nombre, 1 sola vez. Said se giró. Ella lo miró desde el sofá, con el colgante de luna sobre el pecho, con esa calma que no era resignación, sino algo construido con mucho más esfuerzo. Sea lo que su padre no pudo ser, sin súplica, sin drama, como quien dice una verdad simple que lleva tiempo siendo verdad. Said salió. Bajó las escaleras del edificio de Deira con el sobre de su padre en el bolsillo y la fotografía de Samira y Khalid contra el pecho. Sabía exactamente lo que esa frase significaba, y esta vez no iba a ser la misma elección. Gesa no miró el sobre, miró la fotografía, y Said lo notó porque esperaba que mirara el sobre primero, el documento, la evidencia, la cosa que su padre había dejado como testimonio. Pero los ojos de Gesa fueron directamente a la foto, a Samira y Khalid sentados en el jardín del hotel, como si ya supiera exactamente lo que el sobre contenía, como si llevara 25 años esperando este momento. «¿Lo leíste todo?», preguntó. «Todo», dijo Said. Gesa se levantó. Fue hasta la ventana. Desde el 3er piso del Palacio Al-Zahra se veía una Dubái que los huéspedes nunca conocían. No las torres de cristal ni el skyline de postal. Se veía la entrada de servicio del hotel, donde cada mañana llegaban en furgoneta los empleados que mantenían vivo el sueño de lujo que los demás pagaban por habitar. Mujeres con uniforme blanco, hombres con carritos de lencería, cocineros, camareras, personas invisibles para los que dormían en las habitaciones de arriba. Gesa los miraba. Los había mirado desde esa ventana durante 30 años, y el narrador te dice algo que Gesa nunca le diría a nadie. Los veía pasar cada mañana. Y no los veía. Tu padre era un hombre bueno, dijo. No empieces así. Era un hombre bueno, repitió Gesa sin moverse de la ventana, que tomaba decisiones de hombre débil, y yo lo amé de todas formas. Eso tampoco me lo puedes quitar. Said no respondió. Samira llegó en el 98,
dijo Gesa. Ya lo sabes. Lo que no sabes es cómo llegó. Vino recomendada por el director de eventos de nuestro hotel en Abu Dhabi, con las mejores referencias que habíamos recibido en años. Tu padre la entrevistó personalmente. Una respiración corta. Debí entender todo desde ese día. ¿Cuándo te enteraste? 6 meses después. Una empleada me dijo que los había visto en el jardín, que la forma en que tu padre la miraba no era la forma en que un jefe mira a su personal. ¿Les preguntaste? Gesa soltó una pequeña carcajada que no tenía nada de alegre. Le pregunté a él. Me dijo que era una empleada ejemplar y que yo estaba viendo cosas que no existían. Se giró apenas. Khalid mintió bien cuando quiso. Eso también era parte de él. Said se levantó del sillón. Caminó hacia la ventana y se puso junto a su madre, a medio metro, mirando la misma entrada de servicio. Apoyó la mano en el vidrio. El cristal estaba frío del aire acondicionado contra el calor de afuera. ¿La llamaste a ella? La llamé a mi despacho. La voz de Gesa era plana ahora, el tono de quien recita algo que ha repetido mentalmente miles de veces. Le ofrecí dinero, suficiente para empezar en otra ciudad. Le dije que lo que existiera entre ella y mi marido, fuera lo que fuera, no tenía futuro, que la familia Al-Nasser no se fracturaba por nadie. ¿Y ella? Me devolvió el cheque. Gesa miró sus manos. Sin decir nada, solo lo puso sobre el escritorio y se fue. El silencio entre los dos duró varios segundos. Entonces fabricaste la historia, dijo Said. Firmé la carta de terminación con una causa que no era real. Sí, la destruiste. Le quité el trabajo. Lo que vino después fue consecuencia, no lo planeé, pero tampoco lo detuviste. Gesa no respondió. Said se alejó de la ventana. Hay algo que no me has dicho todavía. Ella lo miró. El colgante, dijo Said, el que Hannah lleva siempre, la luna de plata con la piedra azul. Algo cruzó la cara de Gesa, algo que duró menos de un segundo, pero que lo decía todo. ¿Lo reconoces?, preguntó Said. Gesa volvió a mirar por la ventana. Tu padre se lo regaló, dijo. Era un colgante antiguo, iraní, del siglo XIX. Lo compró en una subasta de Christie's en Londres el año 99. Me dijo que era para mí. La sala quedó completamente quieta. Cuando Hannah apareció por primera vez en este hotel, continuó Gesa a voz más baja, y vi ese colgante en su cuello, supe exactamente quién era, antes de que nadie investigara nada, antes de que tú supieras su apellido. Said se giró hacia su madre. Sabías quién era desde el principio. Sí, y aún así preparaste la carpeta, el acuerdo, la cantidad para que desapareciera. Precisamente por eso. No por el bebé, no solo por el bebé. Para enterrar el secreto otra vez. Gesa no lo negó. Y Said vio entonces lo que llevaba semanas sin ver, que su madre no era una mujer sin corazón. Era algo más complicado y más terrible. Era una mujer con demasiado corazón puesto en las cosas equivocadas, que había amado con una intensidad que dejaba quemaduras, que había construido un mundo entero alrededor de ese amor y que no podía permitir que nada lo desordenara. Ni una empleada del departamento de eventos, ni la hija de esa empleada, ni el hijo que iba a nacer. Fui a buscarla, dijo Gesa de repente. Said se detuvo. ¿Qué? 3 años después, en el 2003, la mandé buscar. La voz no tembló, pero algo en ella se apretó. Quería... no sé qué quería. Disculparme, quizás. O verla. Verificar que estaba bien. Una respiración larga. Me dijeron que tenía una hija pequeña, que vivía en Deira, que había conseguido trabajo en una empresa de catering. ¿Fuiste? No fui. ¿Por qué? Gesa tardó en responder. Porque ir significaba admitir que lo que hice fue un error.
Y yo todavía no estaba lista para eso. Said la miró durante un momento largo. ¿Y ahora?, preguntó. Ella no respondió. Said tomó el sobre de la mesa. La historia se está repitiendo, dijo. Con Hannah. Con mi hijo, con la misma familia, en el mismo hotel. No tiene por qué. No, si yo lo detengo. Se guardó el sobre en el bolsillo. Y lo voy a detener. Salió, sin portazo, sin drama, con esa calma que Gesa reconocía y que le helaba algo por dentro precisamente porque no era la calma de la resignación. Era la calma de alguien que ya decidió. La sala quedó vacía. Gesa se quedó de pie junto a la ventana un momento más. Luego se giró despacio hacia el interior del despacho. En la pared, entre dos estanterías de caoba, colgaba el retrato de Khalid al-Nasser, el mismo retrato de siempre. El traje oscuro, la mandíbula de su hijo, esa expresión seria que en las fotografías nunca dejaba ver al hombre del jardín. Gesa lo miró durante un tiempo que no supo medir y dijo muy bajito, en el silencio completo de la sala: «Te lo advertí, Khalid. Ni rabia, ni amor, las dos cosas a la vez». El vídeo duró 15 segundos, sin audio, sin contexto. Solo la imagen de Gesa cruzando el gran salón del Palacio Alzara y deteniéndose junto a la mesa de Hannah. La barriga de 8 meses desde abajo, los candelabros Christoffle de la mesa principal desde arriba, el contraste haciendo todo el trabajo solo. 15 segundos que en 12 horas tuvieron 80.000 reproducciones. Hannah lo encontró a las 6 de la mañana con el teléfono en la mano y el colgante de luna sobre el pecho. Leyó los comentarios. No debió leerlos. Lo sabía. Los leyó igual. La mayoría eran lo que siempre son, opiniones de gente que no conoce a nadie, pero tiene mucho que decir sobre las mujeres que sí existen. Pero había uno que no pudo dejar de releer. Cuenta con foto de perfil de flores, nombre de mujer, seguidores reales. Estas mujeres saben perfectamente a lo que van cuando se meten con un hombre de familia. Después lloran. Muy conveniente el embarazo, por cierto. 800 personas le habían dado like. 800. Hannah dejó el teléfono boca abajo. Miró el techo. 800 personas que no sabían su nombre, que no habían estado en esa sala del tercer piso con la carpeta sobre la mesa y el abogado haciendo girar el Mont Blanc con el aburrimiento de quien ha destruido mujeres antes y volverá a hacerlo. El bebé se movió. Un golpe suave desde adentro. Hannah apoyó la mano sobre el vientre y se quedó así un momento, respirando. Esa misma mañana, Laila fue al Palacio Alzara. No como amiga de Hannah, como periodista freelance pidiendo un comentario oficial sobre el vídeo viral. Credenciales reales, intención real, cara perfectamente neutral. La dejaron esperar en el vestíbulo con las lámparas Baccarat sobre la cabeza y el Oud de Omán en el aire. Mientras esperaba, una empleada del tercer piso pasó junto a ella. La misma que le había enviado a Hannah el mensaje anónimo 2 noches antes. La empleada no se detuvo, no la miró directamente, pero bajó la voz al pasar y dijo rápido y sin repetir: «Anoche la señora al-Nasser tuvo una cena privada con Mariam al-Farouk». Dijo algo sobre la madre de Hannah, textual. Laila no sacó el teléfono, escuchó. La madre creyó que el apellido al-Nasser era una puerta. No entendió que era una pared. La empleada siguió caminando sin mirar atrás. Laila salió del hotel y llamó a Hannah desde la acera. Hannah escuchó la frase una sola vez. La madre creyó que el apellido al-Nasser era una puerta. No entendió que era una pared. La repitió mentalmente. Samira Hassan, mujer que trabajó en ese hotel con las mejores evaluaciones del departamento, que rechazó el cheque, que se fue sin referencia, que tardó 3 meses en encontrar trabajo en otro sector, que guardó una fotografía y un colgante en una caja debajo de la cama durante 25 años
y Gesa la describía como alguien que no entendió, como si el problema hubiera sido su comprensión. Hannah colgó. Se quedó sentada en el sofá del apartamento de Deira, con el teléfono en la mano y el silencio del apartamento alrededor. Y pensó en hablar, y pensó también en todo lo que eso significaba. Pensó en la imagen de su barriga de 8 meses, en cada artículo que se escribiera, su cuerpo convertido en evidencia, en detalle de escándalo, en la foto que acompañaría titulares que ella no controlaría ni podría desmentir a tiempo. Pensó en el nombre de Samira, su madre, que nunca había querido ser noticia, que había vivido en Deira con la discreción de quien sabe que el mundo no es justo, pero que tampoco necesita saber todo. Samira, reduciéndose en los artículos a la empleada del hotel, o la madre de la implicada, o peor, a un escándalo de hace 25 años que justificaba o complicaba la historia de Hannah según a quien le conviniera. Pensó en el bebé, en que podía nacer en medio de una guerra que ella había iniciado y que podía no ganar, en que el apellido Al-Nasser era más antiguo que cualquier verdad que ella pudiera decir, en que Mariam Al-Farouk tenía 200.000 personas leyéndola y Sara Al-Mansuri era una periodista de 32 años sin ese alcance todavía. ¿Y si nadie le creía? ¿Y si la narrativa de Gesa ya estaba demasiado instalada para moverse? El narrador te pregunta algo directamente. ¿Qué habrías hecho tú? Con 8 meses de embarazo, sola en un apartamento pequeño, con el nombre de tu madre siendo usado como argumento en contra tuya por la mujer que la destruyó. ¿Qué habrías hecho? Hannah se quedó muy quieta, y entonces llegó el recuerdo. No lo buscó. Llegó solo, como llegan las cosas que están guardadas en el lugar correcto, esperando el momento correcto. Tenía 12 años. Un profesor en la escuela había dicho algo delante de toda la clase. Algo sobre ella que no era verdad, pero que sonó como verdad, porque lo dijo con autoridad y nadie lo cuestionó. Hannah había llegado a casa callada, con esa clase de silencio que ocupa más espacio que el llanto. Samira la había mirado, sin preguntar qué había pasado, solo la había mirado y había esperado. Y cuando Hannah por fin habló, Samira escuchó todo, y luego dijo, con esa voz tranquila que tenía para las cosas importantes, el silencio protege a quien hizo el daño, nunca a quien lo recibió. Hannah no había pensado en esa frase en años. Llegó ahora, completa, clara, con la voz de su madre puesta encima. Tomó el teléfono, buscó el nombre. Sara Al-Mansuri, 32 años, periodista de impacto social. La única en Dubái con reputación de publicar lo incómodo y firmarlo. Marcó. Sara atendió al tercer timbre. «Quiero contar mi historia», dijo Hannah. «Toda, incluyendo la de mi madre». El silencio del otro lado duró 4 segundos exactos. Luego, Sara Al-Mansuri habló con esa voz de quien lleva tiempo esperando una llamada específica. «Hannah Hassan, llevo 18 meses intentando que alguien dentro de ese hotel hablara. Una respiración corta. Lo que tienes no es solo tu historia, es la historia de ese hotel. Y hay más mujeres que esperaron lo mismo que esperó tu madre». Hannah se quedó con el teléfono pegado al oído. Había marcado ese número pensando que contaba su historia. Ahora entendía que era mucho más grande que eso, y que ya no había marcha atrás. A la 1 de la madrugada, Hannah tenía el artículo abierto en la pantalla por 10ª vez. No lo estaba leyendo, lo estaba mirando como se mira algo que ya no puedes deshacer. El apartamento de Deira estaba en silencio, la luz de la cocina encendida, el colgante de luna sobre la mesa frente a ella. Sara Al-Mansuri había enviado el texto final a las 10 de la noche. «Sale a las 6. ¿Confirmas?» Hannah había respondido que sí en 2 segundos. Ahora eran las 11, las 12,
la una. Y la pregunta que no se iba era esta: ¿y si me equivoqué? No en los hechos eran exactos. La pregunta era otra, más profunda, más vieja. ¿Y si nadie me cree? ¿Y si lo único que logro es que me destruyan más rápido? ¿Y si mi hijo nace con el apellido de una guerra que yo empecé y no pude ganar? El bebé se movió. Un golpe desde adentro, lento, deliberado, como alguien que dice: sigo aquí. Hannah apoyó las dos manos sobre el vientre. Pensó en su madre, en Samira guardando la fotografía debajo de la cama durante 25 años, en la nota sin firma que decía: algún día la verdad saldrá, en esa expresión que tenía a veces mirando por la ventana, que Hannah de niña no supo nombrar y que ahora conocía perfectamente. Era la expresión de alguien que esperó demasiado tiempo. Hannah tomó el colgante, lo puso alrededor de su cuello y esperó el amanecer. A las 6:04 llegó la notificación. Artículo publicado. Hannah abrió el enlace. 10 lecturas, 25, 100. Los números subían en tiempo real en la esquina de la pantalla y Hannah los miraba con esa sensación de quien suelta algo desde un puente y espera escuchar el agua. A las 6:20, una mujer llamada Dalila compartió el artículo con esta frase: esto le pasó a mi hermana, exactamente esto. Gracias por tener el valor que ella no pudo tener. Ese fue el primero. A las 7, el artículo tenía 4.000 lecturas y el primer comentario cruel. Otra que se embaraza estratégicamente y después llora. El manual tiene páginas contadas. Hannah lo leyó. Respiró. No respondió. A las 9 de la mañana había 120.000 lecturas y el teléfono había dejado de vibrar de manera individual para vibrar de forma continua, como un animal vivo en su mano. Y entonces llegó el mensaje que cambió todo. Una mujer. 72 años según su perfil. Foto de jardín. Nombre: Tariq. Trabajé con tu madre en el Palacio Al-Zahra. En el departamento de eventos, Samira era la mejor persona que conocí en ese hotel. Cuando la despidieron, me quedé callada porque tenía miedo de perder mi trabajo. Tengo vergüenza de eso desde hace 25 años. Que Dios te proteja, hija. Hannah leyó el mensaje. Lo leyó otra vez. Cerró el teléfono y lo puso sobre la mesa y se quedó mirando la pared del apartamento de su madre con algo en la garganta que no era llanto todavía, pero que estaba muy cerca de serlo. No estaba sola. Nunca había estado completamente sola. Solo nadie había hablado. Said llegó a las 4 de la tarde, tocó la puerta 2 veces, golpes cortos, sin insistir. Hannah abrió, lo miró. Él la miró. No dijo nada de inmediato, solo bajó los ojos al colgante sobre su pecho y algo en su cara cambió con la discreción de quien reconoce un objeto que no esperaba encontrar fuera de una fotografía. ¿Puedo entrar?, preguntó. Hannah se hizo a un lado. Said entró al apartamento de Deira por primera vez. Se detuvo en el centro de la sala, miró la alfombra roja descolorida, el sofá de tela verde con el cojín bordado en el lado derecho, la repisa con el rosario y los marcos de latón, las fotografías. 1 metro cuadrado de vida entera, guardada con cuidado en un espacio pequeño, que no tenía nada que envidiarle al Palacio Al-Zahra en lo que importaba. ¿Aquí creció?, preguntó. Voz baja. Aquí vivió ella, respondió Hannah. Yo crecí en este sofá, escuchándola. Said se acercó a la repisa. Miró la foto de Samira con el uniforme del Palacio Al-Zahra, la misma foto que él había encontrado en el archivo del sótano, pequeña y sin nombre. Aquí era otra cosa, aquí tenía contexto. Tenía la alfombra debajo y el rosario al lado, y el olor a cardamomo que todavía vivía en las paredes. Aquí era la foto de una madre.
Se giró hacia Hannah, y entonces hizo algo que ella no esperaba. Le preguntó en voz muy baja, ¿puedo?, señaló el vientre. Hannah tardó 3 segundos. Asintió. Said apoyó la palma de la mano sobre el vientre de Hannah con una delicadeza que no combinaba con el tamaño de esa mano, ni con la mandíbula apretada, ni con el hombre que esa mañana había cancelado 3 reuniones de directivos con una palabra. El bebé se movió. Said no retiró la mano. Los dos se quedaron quietos en el apartamento de Deira, con el silencio entre ellos que no era vacío, sino todo lo contrario. «Voy a corregirlo», dijo Said. «Todo. Ya lo dijiste antes». «Esta vez no es una promesa», dijo. «Es lo que voy a hacer mañana». Hannah lo miró, buscando lo que siempre buscaba en él. Si era real o si era otro retraso elegante disfrazado de decisión. No encontró retraso. Encontró algo nuevo, más pesado, más quieto, la calma de alguien que ya eligió y que el miedo ya no lo mueve. Esa misma noche, en el penthouse del Palacio Al-Zahra, Gesa convocó a sus asesores. 8 personas alrededor de la mesa de cristal del salón privado. El abogado Mansur, 2 directivos, un especialista en gestión de crisis y 3 personas cuyas funciones exactas nunca aparecían en los organigramas del hotel. «El artículo tiene 200.000 lecturas», dijo Gesa, voz completamente plana. «Mañana tendrá el doble». Nadie respondió. «Tengo los contratos de confidencialidad que Samira Hassan firmó al entrar al hotel». Gesa los miró uno a uno. Si esa mujer violó alguna cláusula, aunque sea indirectamente a través de su hija, tenemos base legal para iniciar acciones. El especialista en gestión de crisis intercambió una mirada rápida con el abogado Mansur. Una mirada que duró menos de 1 segundo, que decía, sin palabras, algo que ninguno de los dos se atrevió a pronunciar en voz alta. «Esta vez está yendo demasiado lejos». Said pasó 3 días en el despacho de su padre, no en el suyo, en el de Khalid. Con los documentos del notario Basri extendidos sobre el escritorio donde su padre había firmado contratos, despedido personas, construido un imperio y guardado silencio sobre una mujer que no merecía ese silencio. Cuando terminó de leer todo, convocó a los testigos. Rashid los reunió en una sala pequeña del 3er piso, sin ventanas, mesa de madera, 4 sillas que no hacían juego. El tipo de sala que el hotel tenía pero que no aparecía en los folletos. Nur llegó primera. 72 años, pelo blanco recogido en un moño bajo, las manos sobre la mesa con ese temblor pequeño e involuntario que dan los años. Un temblor que no tenía nada que ver con el miedo, porque la voz de Nur no temblaba. «Samira era la mejor empleada que tuve en 30 años de hotel», dijo, sin titubear. Se notaba que le importaba el trabajo, no la posición, el trabajo. «¿Qué pasó cuando la despidieron?» «Nos dijeron que había habido una falta de conducta, sin especificar cuál. Fui a preguntar. La voz se apretó apenas. Me dijeron que si tenía más preguntas podía revisar mi propio contrato». «¿Supo qué le pasó después?» 3 meses sin trabajo», dijo Nur. 3 meses, porque la referencia que firmó la señora Al-Nasser la seguía a todas partes. Said miró la mesa. 3 meses. Pensó en Samira despertándose cada mañana sin saber a dónde ir, enviando solicitudes que llegaban al nombre del Palacio Al-Zahra y volvían con la puerta cerrada. La referencia de su madre funcionando como una condena que viajaba sola, sin que nadie tuviera que pronunciarla en voz alta. Su madre había firmado eso con su propio nombre. Fátima llegó con un pañuelo de seda azul al cuello. Said lo miró sin querer. «Era igual al que usaba Samira», dijo Fátima antes de que él preguntara. «Se lo compré en el mismo mercado.
Cuando la despidieron me quedé el mío. No sé por qué. Supongo que era una forma de no olvidar. Habló sobre las flores. Gardenia blanca en el armario de Samira. Sin tarjeta, sin nombre, siempre el martes por la mañana. Lo vi una vez, dijo Fátima. Vi al señor Khalid salir del pasillo de vestuarios y ajustarse la corbata como si nada. Era un hombre que sabía exactamente lo que hacía y que sabía exactamente lo que no podía hacer, y eligió quedarse en el medio. Said tocó sin querer el bolsillo interior del saco. La fotografía estaba ahí, Samira y Khalid en el jardín, la fuente al fondo. Las bugambilias blancas. Dos personas que en ese momento no le debían nada a nadie. Su padre había dejado flores blancas en un armario que Gesa nunca vio. Había guardado ese amor en los únicos espacios donde su madre no llegaba. Y cuando llegó, cuando lo destruyó, se quedó quieto. Omar fue el último. 58 años. Los primeros 2 minutos con los ojos fijos en la mesa, sin mirar a Said. Luego metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Sacó un bolígrafo. Logo dorado del Palacio Al-Zahra en el costado, desgastado por el uso. Lo puso sobre la mesa. «Lo olvidó el día que se fue», dijo Omar. «Estaba en el escritorio del departamento de eventos. Todos sabíamos que era suyo. Lo guardé». Una respiración larga. No supe por qué en ese momento. Ahora creo que lo supe siempre. Said miró el bolígrafo. Un objeto pequeño, sin valor material, con el peso exacto de 25 años de culpa guardada por un hombre que no tuvo con quien compartirla. Ese bolígrafo valía más que cualquier cosa que hubiera en la caja fuerte del Palacio Al-Zahra. Said levantó la vista hacia los 4. Nour con sus manos que temblaban y su voz que no. Fátima con el pañuelo azul que era una forma de no olvidar. Omar con los ojos que por fin lo miraban. Rashid de pie junto a la pared con la quietud de 30 años de testigo silencioso. Y entonces el narrador te hace una pregunta directa. ¿Podrías hacerlo tú? Exponer a tu madre, a la mujer que durmió 3 horas por noche durante años después de que tu padre murió para que el hotel siguiera funcionando, que te crió sola, que te amaba con esa ferocidad que no distingue entre proteger y controlar porque para ella siempre fueron la misma cosa? ¿Podrías sentarte frente al consejo y poner sus errores sobre la mesa? Said lo hizo, y lo eligió con los ojos abiertos. Esa noche convocó al consejo del Palacio Al-Zahra. 7 personas. Mesa larga, el sonido del oud del jardín entrando por la ventana entreabierta, como si el hotel también estuviera escuchando. Said puso los documentos sin preámbulo. La carta de su padre, la declaración del notario, los registros con la firma de Gesa, las declaraciones de los 4 testigos, el bolígrafo de Samira que nadie había pedido, pero que Said puso igual en el centro de la mesa, porque había cosas que los documentos no podían decir. Y el acuerdo para Hannah con el número escrito en letras. Habló 40 minutos, sin subir la voz, sin buscar aprobación. Cuando terminó, el consejero Al-Mutairi recogió sus papeles y se levantó. «Esto es un asunto familiar, no corresponde al consejo. Siéntate, Mutairi», 3 palabras. Al-Mutairi lo miró. «Said, tu madre lleva 50 años. He dicho que te sientes». No fue un grito, fue algo más efectivo que un grito. Al-Mutairi se sentó. Y en el silencio que siguió, los 6 consejeros que quedaban miraron a Said al-Nasser desde sus sillas. El narrador te dice lo que ninguno dijo en voz alta, que algo había cambiado en ese hombre, que habían conocido al hijo de Khalid, habían conocido al alumno de Gesa, habían conocido al jeque joven que heredaba un apellido y aprendía a llevarlo. Este no era ninguno de esos, este era Said, solo Said.
por primera vez. «La reunión es el sábado», dijo, «en el gran salón. Quiero que todos estén presentes». A las 11 de la noche, la asistente de Gesa le entregó la convocatoria en el dormitorio del penthouse. Gesa la leyó. El sello del consejo, las firmas, el gran salón, el sábado. La asistente llevaba 12 años con Gesa. Conocía cada variación de su silencio. El silencio de cuando estaba cansada, el de cuando procesaba información, el de cuando contenía rabia. Este silencio no era ninguno de esos. Era el silencio de alguien que acaba de recibir exactamente la pregunta para la que lleva semanas preparando la respuesta. Gesa dobló la convocatoria, la dejó sobre la mesilla y sonrió. La asistente apagó la luz y salió sin hacer ruido, como quien sale de cerca de algo que no entiende completamente. Gesa al-Nasser había perdido muchas batallas en su vida, pero nunca había perdido una guerra. Y sabía, con esa certeza fría que solo da el poder real, que el sábado por la mañana todavía no había terminado nada. El gran salón del Palacio Al-Zahra tenía capacidad para 500 personas. Esa mañana había 16. Y el silencio que llenaba el resto del espacio pesaba más que cualquier multitud. Said llegó primero con Hana, luego los consejeros, luego los abogados, luego Rashid, que tomó su lugar de pie junto a la pared del fondo con la discreción de 30 años de testigo silencioso. Esa llegó 10 minutos tarde. Todos lo notaron, todos sabían que era deliberado. Cruzó el salón con ese andar que había perfeccionado durante décadas, la espalda recta, los 3 hilos de perlas Mikimoto, el negro eterno. Perfecta por fuera como siempre, pero el consejero Al-Habtur, el más antiguo, el que llevaba 28 años sentado en esa mesa, la miró entrar y luego miró la mesa frente a él. Algo estaba diferente en ella. No en la ropa, no en la postura. En algo más adentro, en algo que solo detectan los que llevan décadas mirando a una persona. Gesa al-Nasser era una mujer que nunca entraba a una sala que no controlaba. Hoy sabía que no controlaba esta. Se sentó. Miró a su hijo. Said no apartó la vista. «Comenzamos», dijo Said. Puso el primer documento sobre la mesa, la carta de Khalid al-Nasser. Las 3 páginas de caligrafía inclinada hacia la derecha. El nombre de Samira escrito de la mano del hombre cuyo retrato colgaba en los pasillos del hotel. Al-Habtur la tomó, la leyó, la pasó al siguiente. Nadie habló mientras las hojas circulaban. El segundo documento era la declaración del notario Basri, la que Khalid había dejado como respaldo, la que describía con precisión lo que había ocurrido y lo que debía corregirse. El consejero Mutairi, el leal de Gesa, leyó la primera línea y bajó el papel. No siguió leyendo. Pero tampoco lo pasó de inmediato. Lo sostuvo en las manos un momento como quien sostiene algo que quema. El tercer documento fue la carta de terminación de Samira Hassan. Una sola hoja, sin motivo especificado, con la firma de Gesa al-Nasser en azul sobre papel que los años habían vuelto amarillo. Al-Habtur la miró. Luego miró a Gesa. No dijo nada todavía, pero algo en ese silencio lo decía todo. Vinieron las declaraciones de Nour, de Fátima, de Omar. La caneta que Samira había olvidado el día que se fue, mencionada en el testimonio de Omar con esa precisión que tienen los detalles guardados durante 25 años. Los 3 meses sin trabajo por la referencia falsa. En la declaración de Nur, con letra que temblaba levemente en los márgenes. Las gardenias blancas en el armario, en la voz escrita de Fátima. Cada hoja que llegaba a la mesa era un peso nuevo en el aire del salón. Y el último documento fue el acuerdo que Gesa había preparado para Hana, con el número escrito en letras, con el sello del Palacio Al-Zahra en la portada.
Al-Habtur lo leyó hasta el final, cerró la carpeta y dijo, con esa voz de hombre que ha visto muchas cosas en 28 años, pero que todavía sabe cuándo una línea se cruzó: señora Gesa, ¿reconoce estos documentos? Gesa miró la carta de terminación. Su firma, azul sobre papel amarillento. Son auténticos, dijo. ¿El acuerdo para la señorita Hassan fue autorizado por el Consejo? No, fue una decisión personal. ¿Comprende la gravedad? Llevo 50 años comprendiendo la gravedad de todo lo que concierne a este hotel, dijo Gesa. La voz plana, perfectamente plana. Todo lo que hice fue para protegerlo, incluyendo destruir a Samira Hassan, dijo Said. Gesa lo miró. Eso fue hace 25 años. Sí, dijo Said. Y está sentada aquí ahora, en la hija que dejó atrás, en el hijo que va a nacer, los ojos fijos en los de su madre. La historia no envejeció, madre, solo esperó. El gran salón quedó completamente quieto. Y entonces Gesa al-Nasser dijo 6 palabras, despacio, sin drama, sin la voz que sube para impresionar. Lo que le hice a Samira Hassan fue injusto. Detente aquí. Porque esas 6 palabras tardaron 25 años en salir. Una mujer destruida, una hija que creció sin saber. Décadas de silencio construido con dinero y apellido y miedo. Y llegaron así, sin gritos, sin escena, con 6 palabras en un salón silencioso un sábado por la mañana. A veces la verdad no llega como tormenta. Llega como eso, como algo que finalmente suelta el aire que llevaba demasiado tiempo adentro. Los consejeros hablaron de comunicados, de reparaciones, de procesos. Said respondió cada punto con esa calma nueva que ya no era de su madre ni de su padre. Era suya. Cuando la sala fue vaciando, quedaron 3. Gesa, Said, Hana. Gesa miró a Hana durante un momento largo. Vio el colgante de luna sobre el esternón de la mujer embarazada, la piedra azul desgastada en los bordes, el mismo colgante que Khalid había comprado en Christie's London el año 99, diciéndole a ella que era para ella. Vio los ojos de Samira en una cara que no era Samira. Y en algún lugar adentro, en ese lugar donde Gesa al-Nasser guardaba las cosas que nunca decía en voz alta, algo se formó con precisión y sin piedad. Destruí a la madre. No voy a destruir a la hija. Tu madre era una mujer extraordinaria, dijo Gesa. Lo supe entonces, lo sigo sabiendo. Hana la escuchó. Cometí una crueldad que no puedo deshacer, continuó Gesa, pero puedo no repetirla. Hana no respondió de inmediato, porque no era fácil. Porque el perdón que llega limpio y rápido no existe en las historias reales, solo existe en las que alguien escribió para que duelan menos. No le pido que sea mi familia, dijo Hana al fin, la voz quieta. Solo le pido que no borre a mi madre de este hotel, que reconozca que estuvo aquí, que trabajó aquí, que fue real. Gesa asintió. Y fue en ese momento, en ese silencio de los 3 al final de todo, cuando Hana apoyó la mano sobre el vientre con un gesto diferente. No era el gesto de costumbre, no era la mano que protege, era la mano de quien siente algo. Said lo notó antes de que ella dijera nada. Sus ojos bajaron al vientre, luego subieron a la cara de Hana. Ella lo miró, y en los ojos de Hana había algo que no era dolor ni miedo. Era el anuncio de algo que no podía esperar más. A las 3 de la madrugada, Hana se despertó y supo, no por el dolor todavía, por algo más antiguo que el dolor. Esa certeza que no viene del cuerpo, sino de algún lugar más adentro, el lugar donde las mujeres guardan lo que los libros no explican. Llamó a Said. Atendió al segundo timbre.
«Es la hora», dijo ella. Silencio de 2 segundos. «Voy», y fue. Sin Ginebra, sin reunión, sin el jeque Al-Nasser. Solo un hombre con el abrigo mal puesto y las llaves del coche en la mano que llegó al apartamento de Deira en 17 minutos. Hannah estaba de pie junto a la ventana cuando él entró. Vestida. Con la bolsa preparada desde hacía semanas, con el colgante de luna sobre el pecho. Said la miró. «¿Estás bien?» «Sí». Hannah lo miró. «¿Tú?» «Asustado», dijo él, sin adornos, sin la voz de los salones, solo la verdad dicha por un hombre que por primera vez en muchos años no intentaba sonar a otra cosa. Hannah casi sonrió. «Bien», dijo. «Así es como se hace esto». En el hospital, las horas fueron lo que siempre son, las horas que cambian todo. Eternas y brevísimas al mismo tiempo. Said no salió de la habitación, eso ya lo sabes, pero lo que quizás no imaginas es lo que hizo adentro. No hizo llamadas, no revisó el teléfono, no firmó nada. Se sentó junto a la cama de Hannah y le sujetó la mano, y se quedó ahí, quieto, con esa quietud que no es pasividad, sino presencia completa, el tipo de presencia que cuesta más que cualquier gesto grande. Entre una contracción y la siguiente, en ese intervalo extraño donde el cuerpo descansa antes de volver a apretar, Hannah lo miró y dijo: «Tienes la corbata torcida». Said bajó la vista. «Vine directo». «Lo sé». Una respiración lenta. «Gracias por eso». Said le apretó la mano. No dijo nada, no necesitaba decir nada. Y fue en ese silencio pequeño, entre el dolor y el miedo y las luces blancas del hospital, donde algo entre ellos terminó de construirse. No el amor. El amor ya estaba. La confianza, esa cosa más difícil, más lenta, que no llega con declaraciones, sino con momentos como este, un hombre que vino directo, que se quedó, que no intentó resolver lo que no podía resolverse. A las 2 de la tarde nació Khalid. El narrador podría describirte el procedimiento, los minutos exactos, los números del monitor, pero lo que importa es esto. Hubo un llanto nuevo, pequeño y furioso y perfecto. Y Said Al-Nasser, que había cancelado reuniones de directivos con 3 palabras y que había puesto documentos sobre la mesa de su madre sin que le temblara la mano, se quedó completamente quieto frente a ese sonido. Las manos le colgaban a los lados. Hannah lo miró desde la cama. «Said». Él no respondió. «Said, ve». Y fue. La enfermera le puso al niño en los brazos con esa eficiencia de quien ha hecho esto miles de veces. Y Said sujetó a su hijo con una delicadeza que no combinaba con el tamaño de esas manos. Lo sujetó como sujetaría algo que podría romperse, como sujetaría algo que vale más que todo lo que ha sostenido antes. Miró esa cara pequeña y arrugada y perfectamente nueva, y no dijo nada, porque no había nada que decir, solo había eso, ese peso, esas manos diminutas cerradas sobre la nada. Ese ser que no sabía todavía en qué mundo había nacido y que confiaba completamente, absolutamente, en los brazos que lo sostenían. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó Said, la voz diferente, más baja. Hannah lo miró. «Khalid». Said no respondió de inmediato. El nombre cayó en la habitación y Said lo dejó estar. Khalid. El nombre de un hombre que amó a una mujer con respeto y no supo defenderla. Que guardó silencio cuando debió hablar. Que escribió una carta en lugar de actuar. Que le pidió a su hijo que fuera mejor. Khalid. La segunda oportunidad que ese nombre merecía. Said miró al bebé. Asintió. Despacio. Hannah tomó la mano de Said alrededor del niño. Los 3 juntos, sin palabras, porque hay momentos en que la vida para de fingir que es complicada.
en que todo se reduce a lo esencial. Y ese era uno de esos momentos. Gesa llegó a las 4 de la tarde, sola, sin asistente, sin abogado, sin las perlas Mikimoto, sin el negro eterno, un jersey gris. El cabello recogido sin precisión, la mujer debajo de la señora Al-Nasser, que existe aunque casi nunca la dejan salir. Entró a la habitación, miró al bebé en los brazos de Hana, y algo en su cara hizo lo que las caras hacen cuando se rinde algo que llevaba demasiado tiempo apretado. ¿Puedo?, preguntó. Hana tardó. 1 segundo, 2. Luego extendió los brazos. Gesa tomó al niño, y el narrador necesita que te detengas aquí a pensar en lo que estás viendo. Gesa Al-Nasser, la mujer que destruyó a Samira Hassan, que fabricó una historia falsa, que dejó a una mujer sin trabajo, sin referencia, sin futuro en el sector, que llevó 25 años enterrando ese secreto, sosteniendo al hijo de la hija de Samira, la ironía y la gracia al mismo tiempo, las dos cosas sin que una cancele a la otra. Gesa cerró los ojos 1 segundo. Cuando los abrió los tenía húmedos, esos ojos que Said no había visto húmedos nunca, ni en el funeral de Khalid, ni en los años duros que vinieron después. Miró al bebé y dijo, en voz muy baja, casi sin sonido, «Khalid». No le hablaba al bebé. Todos en la habitación lo supieron. Nadie lo dijo. 3 semanas después, Hana volvió al Palacio Al-Zahra, con el niño en brazos, con el colgante de luna sobre el pecho. Cruzó las puertas de bronce y oro 24 quilates. Respiró el oud de Omán mezclado con sándalo de Mysore. Escuchó sus propios pasos en el mármol Calacata. Subió al 3er piso. En la pared del pasillo, junto al archivo donde Said había encontrado la carpeta delgada con el nombre de su madre escrito a mano, había algo nuevo. Una fotografía enmarcada, en blanco y negro, Samira Hassan con el uniforme del Palacio Al-Zahra, sonriendo, con esa sonrisa que Hana había heredado sin saber de dónde venía. Debajo, una placa pequeña de latón. Samira Hassan, empleada del Palacio Al-Zahra, 1998-2000, recordada con respeto. Hana se detuvo frente a la foto. Miró a su madre. Luego miró al niño en sus brazos. 2 lunas crecientes de plata, una en su cuello, una en el nombre del bebé que dormía contra su pecho, Khalid. Una generación entera de distancia entre las dos mujeres, y el mismo colgante, y los mismos ojos, y la misma cosa que las madres dejan en las hijas sin saber que la están dejando. No es herencia, no es apellido, no es dinero, ni hotel, ni fotografía en una pared. Es esto, la capacidad de entrar a una sala que te quiere fuera, y quedarte, y no rendirte, y dejar que la verdad haga su trabajo, aunque tarde 25 años. «Ya estamos aquí, mamá», dijo Hana, en voz muy baja, para ella sola, para Samira, para todas las mujeres que guardaron algo en cajas de cartón debajo de la cama esperando que alguien lo encontrara. Hana siguió caminando, con su hijo, con su colgante, con su nombre, por fin, en el lugar donde su madre también había caminado, y esta vez nadie la iba a sacar. Khalid tenía 3 meses cuando Hana volvió al apartamento de Deira por última vez. No a buscar nada, solo a estar. Lo puso en el sofá verde, en el cojín bordado del lado derecho. En lugar de Samira, el único lugar donde su madre se sentaba, el bebé miró hacia arriba con esos ojos que todavía no saben lo que ven y que por eso lo ven todo. Hana se sentó junto a él, miró el apartamento, la alfombra roja, la repisa, el rosario de madera de olivo, el olor a cardamomo que los meses sin usar no habían podido borrar. Pensó en su madre, no con el dolor de antes, con algo diferente, más quieto,
la manera en que se piensa en alguien cuando ya no necesitas que estén para sentirlos cerca. «Aquí estamos», dijo en voz baja. Khalid hizo un sonido pequeño. Hannah sonrió. Esa tarde, Said fue a buscarlos. Entró sin llamar porque Hannah le había dejado la llave esa mañana. Un gesto pequeño, que los dos entendieron como lo que era. Una puerta que se abre definitivamente. Se sentó junto a ella sin decir nada. Miró el apartamento con esa mirada que aprendía en lugar de juzgar. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien», dijo Hannah. «Estoy bien de verdad». Y era verdad. Eso era lo nuevo. Que cuando Hannah decía que estaba bien, ya no era para cerrar la conversación. Era porque algo en ella había terminado de posarse, como el polvo cuando el viento para. Said le tomó la mano. Los tres se quedaron quietos con la luz de la tarde entrando por la ventana sin cortinas, sin hablar, sin necesitar hablar. Así de sencillo puede ser algo cuando ya no hay secretos en el medio. Gesa llamó esa noche, no para hablar del hotel, no del comunicado, no de los consejeros ni de los abogados. Llamó para preguntar si el bebé había dormido mejor. Hannah tardó un segundo, porque no era la pregunta que esperaba. «Sí», dijo. «Durmió 5 horas seguidas». «Bien», dijo Gesa. Una respiración corta. «Eso es bueno». Colgaron 40 segundos, más honesta que cualquier reunión en el gran salón. La carta de Gesa llegó una semana después, corta, sin floreos, con esa letra que no admitía adornos. «Lo que le hice a tu madre no tiene corrección posible, solo tiene reconocimiento. Espero que algún día el reconocimiento sea suficiente para ti. Para mí no lo es todavía, pero es lo que tengo». Hannah la leyó una sola vez. La dobló. La puso en la caja de cartón. Junto a la nota sin firma, junto a la fotografía del jardín interior, junto al sobre de color crema con el borde amarillo de los años, la carta de quien hizo daño y la de quien lo recibió, en la misma caja, en el mismo apartamento, porque así funciona la verdad cuando finalmente llega. No borra lo que pasó, solo le da un lugar donde vivir. Said cambió cosas en el hotel, no todo, no de golpe. Cambió la forma en que se despedía a los empleados, con motivo, con proceso, con una firma que respondiera por esa decisión. Cambió la cultura de no preguntar. Le pidió a Rashid que escribiera todo lo que sabía del hotel, no para un archivo, para que existiera. Rashid tardó 3 semanas. Entregó 42 páginas. Said las leyó todas. Una tarde se sentó en el jardín interior junto a la fuente donde su padre y Samira habían estado en la fotografía que ya conocía de memoria y entendió algo que Khalid nunca llegó a entender. Que el legado de un hombre no es lo que construye, es lo que protege. Khalid creció sabiendo el nombre de Samira antes de saber leer. Hannah se lo contó despacio, en pedazos del tamaño que un niño puede sostener, que Samira trabajó en un hotel muy grande, que era buena en su trabajo, que quiso a alguien y que ese amor fue difícil, que guardó cosas importantes en una caja debajo de la cama y que dejó un colgante. Este colgante. La última tarde de ese mes, Hannah subió al 3er piso del Palacio Al-Zara con Khalid en brazos. Se detuvo frente a la fotografía. Miró la placa de latón. Samira Hassan, empleada del Palacio Al-Zara, 1998-2000. Recordada con respeto. Hannah miró el colgante de luna en su propio cuello. Luego miró la foto, el mismo sorriso, los mismos ojos. La luna de plata que Khalid Al-Nasser había comprado en una subasta en Londres y que había recorrido 25 años de secreto y de dolor para llegar al cuello correcto. Algunas cosas saben exactamente a dónde pertenecen. Solo necesitan tiempo para llegar. Khalid extendió la mano hacia la foto. Los dedos pequeños, abiertos, contra el vidrio frío del marco. Sobre la cara de Samira,
sobre esa sonrisa que Hannah había heredado sin saber de dónde venía. Hannah lo dejó, la mano del bebé. El rostro de Samira, el vidrio entre los dos, que no era separación, era el único tipo de toque que el tiempo permite. Ahí se quedaron. El narrador necesita un momento aquí. Samira Hassan trabajó en el Palacio Al-Zahra entre 1998 y el año 2000. La borraron, la silenciaron, le quitaron el trabajo, la referencia, el futuro en el sector. Y sin embargo, aquí está su nieto, con la mano en su foto, en la pared del hotel que intentó olvidarla. Algunas historias no terminan. Solo esperan a la persona correcta para contarlas. Si esta historia te llegó al corazón, hay muchas más esperándote aquí. Suscríbete al canal para no perderte ninguna. Siempre tenemos una nueva historia. Hasta la próxima.